que se sumen a este ciclo. Lamentablemente, como toda cosa que comienza, en algún momento termina, y este es el último que vamos a tener, pero bueno, ya Marcelo presentará, contamos con la participación de importantes disertantes, que lo que van a hacer es transmitirnos su experiencia en un caso concreto, en el cual han aplicado todas estas nuevas herramientas que tenemos disponibles en la Facultad de Ingeniería Química, y en la universidad en general, a partir de este programa de inteligencia estratégica y tecnológica que tanto orgullo nos da. En el día de hoy, el tema, el título de la presentación es Estudio prospectivo sobre empresas TIC de la provincia de Santa Fe. Los invito a compartir con todo el grupo. El grupo es un poco pequeño, pero sabemos que hubo problemas con la fecha, así que esa es la razón, pero para todos los que quieran ver esto en otro momento, sepan que vamos a tenerlo en la web, grabado para todos ustedes. Marcelo, muchísimas gracias, y todo el equipo que realmente ha prestado un apoyo muy especial y ha respondido con absoluta buena voluntad a este pedido que desde la facultad nosotros hicimos, que se tratara de compartir y de socializar las actividades que ustedes realizan y que todos podemos disfrutar. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, los dejo con Marcelo, que va a explicar claramente la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias, Mariel. Muchas gracias a la institución, a la Facultad de Ingeniería Química, a la universidad, por invitarnos a este ciclo. La verdad que lo hemos disfrutado mucho, y no solamente hemos disfrutado los encuentros, sino cada una de las reuniones de preparación de cada una de estas presentaciones. Y bueno, como hay mucho por contar hoy, y hay un tiempo limitado, ya empezamos. Les empiezo a compartir una presentación que nos va a permitir contarles más entretenidamente lo que nos ha pasado con esta historia. Hoy vamos a contarles un trabajo que hicimos en el 2016 sobre el sector de tecnologías de la información y la comunicación. Fue un trabajo prospectivo del sector en la provincia de Santa Fe, encargado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, en ese momento ministerio. Y hoy nos van a acompañar parte del equipo, y Eduardo Matoso, que en su momento era el ministro de Ciencia y Técnica, que estaba ya convencido que las decisiones que tenía que tomar debían ser informadas, consensuadas y construidas colaborativamente por la comunidad. Soledad López Cuesta tiene una formación en negocios internacionales, especialmente con países de Oriente, de China y la India, especialmente. Parte del equipo del PIET. Esteban Caipel, con una formación de posgrado en filosofía. Virginia Armelini, que trabaja en el tema de sociología de las organizaciones. Y la verdad que para aquellos que empezamos con esta historia del programa de inteligencia estratégica y tecnológica en la Facultad de Ingeniería Química, que básicamente éramos técnicos, ingenieros, con bastante limitados a las cuestiones técnicas, tanto Soledad, Esteban y Virginia y otras personas que vienen de las ciencias sociales nos permitieron entender y abrirnos y abrir nuestras capacidades al mundo de las relaciones humanas. Así que profundamente agradecido con ellos, y más agradecidos ahora que se sumaron súper generosamente a esta propuesta. A modo de síntesis bárbara, les comento que el programa que fundamos en el 2013 ha involucrado y ha invitado a
un equipo formado en distintas disciplinas, todos con un espíritu común de poder construir un futuro mejor a partir del conocimiento, de la ciencia, de las nuevas herramientas que nos brinda una disciplina como la inteligencia estratégica. La verdad que estos años han sido muy, muy enriquecedores y bueno, y es nuestra vocación brindarnos y cada cosa que aprendemos intentar volcarla a la sociedad. El programa tiene un aspecto académico y un trabajo operativo. El académico es de formación de profesionales básicamente, tanto de grado como de posgrado. Y bueno, ciclos como este y conferencias y cursos, la verdad que nos han invitado de una cantidad de espacios académicos del país y del extranjero, y operativamente hacemos este tipo de estudios como el que hoy les vamos a presentar, ¿no? Son muchas las actividades que hemos desarrollado, pero hoy queremos mostrarles una pizca, abrirles la ventana para que ustedes puedan ver. Bueno, la vedette del programa es el curso de posgrado, ahí aprendemos muchísimo y nos podemos brindar en detalle porque se cursa todos los viernes a la tarde durante 4 horas, es un curso de posgrado con 4 créditos. Están invitados a hacerlos aquellos profesionales que estén interesados por estos temas. Y el núcleo disciplinar, tanto del programa como de los cursos que damos, es la inteligencia estratégica. Que suena difícil, suena con palabras complejas, pero no es más que generar, buscar, procesar información, validarla, para la toma de decisiones. Y bueno, esto que suena tan matemático, tan mental, hemos descubierto, y especialmente este trabajo que les vamos a contar, nos abrió un camino hacia la transformación de la inteligencia estratégica en una inteligencia múltiple, aprovechando y desarrollando capacidades emocionales y comunicacionales y ambientales, siguiendo un poco la línea de Gardner que planteó esto en los 80, y que hemos incorporado decididamente tanto a la formación como a la aplicación operativa de los estudios prospectivos que hacemos. Y bueno, no estamos hablando de ciencia ficción porque fíjense que toda nuestra actividad está normalizada. Tanto la ISO como IRAM ya tienen normas de gestión de la innovación, la 56002. En la Argentina, fíjense, en el 2021, en junio, se aprobó la norma operativa que permite auditar las empresas en gestión de la innovación, y ya estamos trabajando sobre la norma internacional, la 56006, que es justamente de gestión de la inteligencia estratégica en las organizaciones. Nosotros consideramos que la inteligencia estratégica es necesaria para la toma de decisiones, para la planificación estratégica, y es nuestra intención, y es parte del objetivo de esta charla, mostrar, entregar elementos y compartir herramientas que le permiten a los decisores, a los funcionarios, a los directores, a los gestores y gerentes, una toma de decisiones no solamente a partir del conocimiento, sino a partir de consensos y a partir de situaciones que involucran a los actores de una determinada temática, de una determinada decisión o de una determinada planificación estratégica que nos permite conducir un país, una región o una organización. Bueno, hoy, como ya les dije, vamos a presentar este estudio prospectivo de las tecnologías de comunicación y de información de la provincia, y los dejo con Eduardo Matoso, que tiene muchos títulos y un currículum enorme, pero yo, a modo de síntesis, voy a decir que los dejo con el creador del CETRI Litoral, de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias, Eduardo, por estar. Es todo tuyo el espacio.
Bueno, muchas gracias al programa y a la facultad, por supuesto, que siempre estamos volviendo, digamos. Yo voy a ir un poquito a tu última transparencia, digamos, a hablar de el procesamiento inteligente de la información para la toma de decisiones, lo fundamental que es hoy para las organizaciones, para los gobiernos, para las instituciones científicas tecnológicas, para las universidades, para las cámaras empresarias, etcétera, etcétera. Y voy a empezar, o sea, con algo de historia. Vos me ponías como que fui el creador. No, yo fui el que puse en marcha el Centro para la Transferencia de Resultados de la Investigación, que lo iniciamos en el 15 de marzo del año 94, pusimos en marcha este proyecto que, bueno, en el año 95 teníamos en la cortada, en el pasaje Martínez, ese edificio que se muestra ahí, y en el año 2010 inauguramos 500 metros cuadrados para la vinculación tecnológica en el edificio Sábato que está hoy existente. Y remitiéndome a la historia, cuando creamos el CETRI, con una estructura mínima, éramos 4 personas y ya una persona la tomamos y lo vimos en el año 95 de crear un área de propiedad intelectual, como una cuestión estratégica que la universidad tenía que abordar. Y en el año 96, miren de la prehistoria que le estoy hablando con respecto a esto y cómo ha evolucionado, le propusimos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que así se llamaba, de la provincia de Santa Fe, que dependía del MASCIC en ese momento, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, la creación de un proyecto para hacer lo que en ese momento, no recuerdo bien cómo era el nombre del proyecto, pero era algo así como la vigilancia tecnológica, que era el término en boga en ese momento, de un sector industrial, de hacer una experiencia, y lo planteamos para la industria láctea. Recuerdo que tomamos 2 pasantes de la Facultad de Ingeniería Química, una licenciada en Química y otra ingeniera química, que un pasante lo pagaba la universidad y otro pasante para este proyecto piloto lo pagaba la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de Ciencia y Técnica de la provincia de Santa Fe. Bueno, yo creo que eso fue el empezar a meternos en estas cuestiones que realmente en la Universidad Nacional del Litoral se fue desarrollando su área de propiedad intelectual. La Universidad Nacional del Litoral es, después del CONICET, la institución pública que más patentes tiene en la República Argentina. Muchas de nuestras patentes son en concordancia con el CONICET, porque hemos tenido en el tiempo una política de gestión de la propiedad intelectual. Y bueno, esto en el transcurso, luego en el 2006 se creó como Secretaría de Vinculación Tecnológica, y bueno, lo recibimos a Marcelo y empezamos a desarrollar estas temáticas de otra manera. Nos propiciamos y nos presentamos a proyectos nacionales e internacionales de esto, y fue así como, creo, Marcelo, vos me vas a corregir, pero en el año 2014 hicimos con el INTA y con otras universidades un estudio de prospectiva de la cadena del maíz, de las frutas finas, y no me acuerdo cuál era la tercera. Pero realmente que nos permitieron comprar las bases de datos, tener las bases de datos, etcétera, etcétera. Pero estas primeras experiencias nos consolidaron en temas tan importantes como la toma de decisiones para dentro de la universidad, pero también para los decisores políticos. El maíz, que hoy es el grano con mayor futuro del mundo, o sea, en ese pantallazo que dábamos en el 2014, veíamos el maíz visto como energía, visto como alimento y visto como bioplástico, que hoy es el gran jugador en esto.
veíamos cómo en la Argentina este estudio nos daba que se estaba estudiando poco el maíz, siendo que era uno de los granos con mayor prospectiva, digamos. Y eso, por ejemplo, nos llevó, una vez que estuvimos en el ministerio, yo personalmente, a hacer políticas hacia ahí, digamos. En el 2016, 2017 explota, y hoy ustedes podrán ver, el cambio fue en el 2016-2017, cuando se le sacan las retenciones que iban a todos lados, se deja la retención a la soja, y se le saca y creó diversidad de cultivos, y el maíz fue lo que explotó. Y realmente estos estudios prospectivos, que los compartimos con Maizar, recuerdo ya en el ministerio un trabajo previo que hicimos con Marcelo con respecto al tema del maíz, realmente daban la pauta desde ese estudio prospectivo, cómo venía la cosa en el mundo, a dónde teníamos que trabajar. La Argentina estaba, y lo sigue más o menos, el 80% de la producción de maíz la exportaba en crudo, digamos, la exportaba en grano, y todo lo que se abría para la industrialización del maíz. Bueno, esto como introducción, pero fue lo que nos llevó desde el ministerio a analizar otro problema. Nosotros teníamos en la provincia de Santa Fe centros importantes de formación en TICs, y teníamos clústeres importantes en la ciudad de Rafaela, en Sunchales, en el Santa Fe y Rosario, obviamente, en Esperanza, en Casilda, en Venado Tuerto, en Reconquista y en Avellaneda. Y lo que veíamos era que lo que mayoritariamente se estaba haciendo es vender horas al exterior, o se hacían productos para la Argentina o se vendían horas para el exterior. Y entonces nos llevó a hacer un mapeo, que fue lo que encomendamos en este estudio que está presentando Marcelo ahí, de qué capacidades teníamos en la provincia de Santa Fe y cuáles eran las perspectivas, digamos, ¿no? Y para eso habíamos explorado el tema logística. Ustedes saben que el 80% de las agroexportaciones salen por los puertos de la provincia de Santa Fe, en 50 kilómetros arriba y abajo de Rosario, del epicentro de Rosario, sale el 81% de la producción que tiene que ver con el agro de la República Argentina. A veces es más, a veces es menos, pero sale el 80%. Y la logística cobra un tema fundamental. Entonces lo que buscábamos, que la provincia de Santa Fe con la provincia de Córdoba, Buenos Aires y en menor medida Entre Ríos, concentraba el clúster de maquinaria agrícola más importante del país, con proyección de exportaciones y otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿cómo hacíamos? ¿Qué caminos veíamos a través de estos estudios para embeber esos software y no vender horas al exterior, como la Software Factory que en la mayoría se estaba haciendo, y poder vender productos, poder vender servicios? Y bueno, por eso fue la motivación de este trabajo. Hoy la industria TICS argentina pasa por distintos estadios. La pequeña empresa TIC de Santa Fe y la región está en crisis. ¿Por qué? Porque no puede competir con los profesionales que cobran por Bitcoin o por cualquier cuestión y que venden sus horas al extranjero, para afuera, venden las horas simplemente y cobran aproximadamente 400.000 pesos. No pueden competir con el arribo, el desembarco de las grandes a nuestras ciudades. Hay una gran empresa que está instalada en el puerto que compró una de Rafaela y que tenía sucursal aquí, que secan el mercado de recursos humanos y que pagan entre 250.000 y 350.000 pesos mensuales a los desarrolladores. Entonces nuestras industrias TICs, si no empiezan a embeber ese software en productos, en maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, no compiten. Realmente no compiten. Y esto
este estudio, si ustedes, que empezó con la logística y que se tenía que seguir con estas otras cuestiones, creo que es fundamental. Y para terminar, porque estoy en los 10 minutos ya, creo que las organizaciones que no cuenten con una adecuada gestión de la información están en una desventaja importantísima. Y hablando de esto, hice el año pasado una consultoría contratado por la CAF para la Universidad Nacional de Cuyo, que querían armar un centro de innovación, y una de las cuestiones fundamentales que le recomendamos con Olga Francese de la Universidad de Alicante, España, fue tener entre uno de los 5 ejes de trabajo el tema de la inteligencia estratégica. Y las universidades se tienen que dar este lujo, o sea, ahí sondeamos la mayor parte de las experiencias latinoamericanas y mundiales en universidades de trabajar en esto, y las universidades se tienen que dar este lujo de formar gente en inteligencia estratégica, que los vamos a perder en el camino a la mayoría, pero estamos derramando sobre el sistema, sobre el ecosistema económico productivo de la región. Y es fundamental. Bueno, la gente de Cuyo tomó esto y por lo que sé están haciendo los primeros cursos con el que contaba Marcelo, los están tomando, pero como estrategia es fundamental y lo que les recomendábamos también es que armen estos observatorios estratégicos a partir del área de inteligencia estratégica. Un segundo paso, armar observatorios. Observatorios que son manejo de información en conjunto con las cámaras empresarias, le recomendábamos para fruta fina y para la vitivinícola, pero que son lugares de encuentro. Se los tiene que ver a estos observatorios como que manejar la información para que sean lugares para ver qué se está haciendo, por dónde van los mercados, etcétera, etcétera, que sean lugares de encuentro que generen proyectos, grandes proyectos compartidos, proyectos interdisciplinarios, proyectos donde entran varias de las disciplinas, y las universidades son la fuente fundamental para la interdisciplina. Donde, si no es en Ciudad de Buenos Aires, vas a tener tanta interdisciplina junta como las universidades nacionales. Con lo cual, quiero terminar como empecé. Digamos, yo creo que el manejo inteligente de la información es fundamental en estos tiempos y hace que nuestras organizaciones sean competitivas. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Eduardo. Y muy interesante tu proyección. Y para continuar, ahora Soledad y Esteban van a contar el núcleo del trabajo que hicimos en el equipo, que fue un trabajo de muchísimos días, muchísimas horas, muchísima movilización, más de 30 entrevistas en profundidad. Luego de Esteban y Soledad, Alejandro va a contarles el trabajo sobre patentometría que hicimos sobre uno de los sectores que consideramos uno de los con mayor potencial en la provincia, que era de logística. Vamos a terminar con Virginia, que nos va a plantear la proyección y qué empezamos a hacer a partir de esto que les contaba al principio en relación a la construcción colectiva y todo el aprendizaje que hemos estado teniendo. Bueno, me parece que Esteban sigue, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Bueno, un poco como dijo Marcelo, yo vengo de otra cosa, hice posgrado en filosofía, aunque profesionalmente estoy más que nada hoy en día en la carrera de ciencia política, porque de base yo soy licenciado en ciencia política. Entonces, un poco intentar articular estos dos elementos para poder
de alguna manera ingresar en diálogo con la propuesta que me había hecho Marcelo para sumarme, perdón, al grupo del PIET, con todos los miedos existentes que imaginarán, porque uno de filosofía entra así y cree que no sé, nunca, que no vamos a hablar ni siquiera el mismo idioma. Pero realmente para mí fue muy fructífero el trabajo, porque en realidad creo que hubo un gran, al menos eso para mí, digo, yo me enriquecí, no sé los demás, pero yo creo que hubo un gran trabajo de complementariedad y de retroalimentación. Yo ahí ya empiezo a usar términos que no son propios de la filosofía, en el sentido de que justamente yo encontraba que nos enriquecíamos mutuamente en cada encuentro que teníamos semanalmente, muchas veces con los chicos de PIET. Así que por mi parte, uno de los grandes puntos que encontré para poder entrar en diálogo y problematizar un poco y ver que si yo podía realmente aportar algo o efectivamente no, fue la cuestión de la definición, encontrar una definición de las TICs. Y eso a mí me generó un gran número de problemas, de problemas de concepción personal, y que creo que después lograba traducir, al menos lograba interpelar y ser interpelado por mis colegas, que como bien dijeron hoy, vienen de diversas áreas, y eso lo enriquecía realmente mucho. Pero en el aspecto filosófico, que me voy a centrar un poco acá, para después sí pasar al aspecto más politológico, empecé a problematizar, y creo que para eso sirve para introducir, la idea de definir las TIC, y en realidad la idea de definir en sí. Digo, porque cuando uno define algo, está trazando una distinción. Uno define que algo es, y al mismo tiempo que traza esa distinción, todo lo que queda afuera, eso no es lo que uno está definiendo. Eso me generaba una gran paradoja, digo, porque cuando uno define que algo es y que por ende eso es y no es otra cosa, si yo soy y no soy algo al mismo tiempo, eso cierra un poco la temporalidad. Uno ya no puede imaginar demasiado el futuro, que es justamente lo que me permitiría entrar en diálogo en un estudio de prospectiva, fundamentalmente. Entonces, ahí es cuando comenzamos a trabajar en esta idea de que, bueno, si hay una definición de TICs, quizás no debería fundarse en una definición cerrada, y como a veces uno suele decir, solemne, esto es algo y nunca puede ser otra cosa, sino que podríamos comenzar a desandar las definiciones, o la idea de la definición, lo que un profesor mío decía, desurdir, como si cada fenómeno que nos ocupa socialmente fuera una urdimbre, un textil, digo, de un montón de experiencias, y las empezáramos a diseccionar. Por eso uso la palabra desurdir, que me parece muy interesante. Entonces, a demostrar de que las realidades son comprometidas pluralmente, aunque esa pluralidad sea muchas veces casi imperceptible. Pero bien, esto entonces me trajo a poner en cuestión cómo definir directamente. Entonces, en eso uno hace un llamado de atención sobre el hecho de que definir algo y para siempre no podía ser, tendría que haber una especie de cuestionamiento, de abordajes diversos para poder decir, esto se puede desandar y la definición tiene que ser siempre abierta, digo, esa idea de apertura o constructiva, digo, a medida que añadimos la complejidad de otra observación, lo que garantiza la pluralidad, seguir construyendo siempre de manera colectiva hacia una comprensión integral del fenómeno. Perdón. Entonces, ahí hay algo que, digamos, en física podría ser cuántica, pero que en la sociedad, en los estudios de la sociedad se llama contingencia. Algo es así, pero bien pudo haber sido de otra manera. Esto viene, bueno, del inglés contingent on something. Entonces, nuevamente, y sumar ese otro elemento. Las definiciones
o la definición de TICs en este caso, tenía que ser contingente. Las cosas son así, pero pudieron bien haber sido de otra manera. Si yo aquel día que conocí a Marcelo no me encontraba, probablemente no estaría acá. Y quizás el encuentro fue una casualidad. Entonces, en ese sentido, la definición, o la idea de definición misma, viene a ser una idea que se cristaliza y se esfuma al mismo tiempo. Toda esta introducción es, en realidad, para poder decir que sí puede haber una definición de base de las tecnologías de la información y la comunicación, siempre y cuando no dejemos de mencionar esos numerosos elementos de la definición que no están dichos de manera explícita. Podría ser tecnologías que fueron el resultado de hacer interactuar informática y telecomunicaciones para poder mejorar el procesamiento, almacenamiento, gestión y transformación de datos o de información, pero siempre teniendo en cuenta de que esa definición va a estar abierta a la transversalidad, abierta a la pluralidad y a las diferentes voces, objetivos e intereses que le van a dar fundamento, sobre todo en el siglo XXI, a cada una de las decisiones. En algún punto, las decisiones pueden ser construidas de manera, o al menos irrigándose de manera reticular, y ahí una idea también de democratización, de poder escuchar a la pluralidad de actores, y creo que este estudio da muestra justamente de esto. El equipo encabezado por Marcelo, a través de una pluralidad de profesionales de diversas disciplinas, garantizaba el mismo funcionamiento que uno le exige a la definición. Pluralidad, democratización de la información, transmisión de la información. Perdón. Entonces, en ese sentido es que me gustó esta idea de poder hablar de transversalidad disciplinar, de democratización del conocimiento, de construcción colectiva del mismo, y pensar siempre a la TIC como a las TICs como herramientas transversales que pueden justamente no solo pensarse desde el ámbito público, privado, académico, científico, sino también de los diversos sectores de la economía, lo propio justamente de un sentido plural. Sobre todo, dándole relevancia justamente a esa idea de surdir o de desarmar. En filosofía se suele decir de construir también a una idea piramidal de toma de decisiones que es la clásica del siglo XX, como para los juristas Kelsen, por ejemplo, una pirámide. Entonces, como grupo, noté que estábamos convencidos de estos elementos fundamentales en el marco de la vinculación entre, o de ver, digamos, la pluralidad de voces para poder articular los intereses de quienes demandan las tecnologías y quienes las generan, en el sentido justamente del marketing tecnológico. Y también quienes pueden organizar las vías favorables para poder canalizar de manera convergente las necesidades de esas partes primordiales. En ese punto, las reflexiones sobre los problemas tecnológicos de las empresas y las cuestiones relativas a la formación y desenvolvimiento de los universitarios, porque una gran cuestión es los estudiantes avanzados y los jóvenes profesionales de una institución pública, con la responsabilidad que ello nos implica, puedan vehiculizarse hacia sectores muy diversos de la economía. Allí, bueno, en la próxima, perdón, ahí estaríamos. Son los sectores de la economía en las cuales uno podría ir, o que fuimos pensando, perdón, en realidad, tomando como base un montón de estudios de perspectiva a nivel internacional, para focalizar esa idea de sectores productivos en los cuales se pueden trabajar las TIC. Por todo ello, y ante una batería de definiciones muy complejas, nosotros nos volcamos por una definición quizás mínima, pero abierta a la complejidad al mismo tiempo, frente a la evolución misma de las TIC y de la sociedad, de la comunicación, la información y la telemática. Y los dispositivos, a su vez, de los programas y redes que facilitan el tráfico de las mismas. Volvemos a algo que mencionamos antes,
es la idea de la contingencia frente a la complejidad. Atentos a los cambios dinámicos que se dan en el ámbito de las TIC, flexibles en un mundo incierto. Es en ese sentido que apostamos a una definición de forma flexible, más que ir a una sustancia, que sea aplicable a diversos campos de conocimiento y sectores de la productividad. Una definición que se construya de manera constante, inacabada, dinámica y democrática. En una parte acá sintetizo 4 elementos también que ya un poco fui adelantando: la idea de apertura, de construcción, y la idea de la articulación a través de la construcción colectiva de conocimiento entre experiencias y expectativas. Porque básicamente la experiencia la podíamos traer, o la puede traer cada uno desde su ámbito, y probablemente sea muy difícil de transmitir. La conciencia mía no puede comunicar a la conciencia de quienes están escuchando lo que estoy pensando. Pero sí encontramos que la idea fundamental para nosotros, perdón si los mareé, veo que se mueve. Pero bueno, la idea justamente es de poder encontrar un diálogo dinámico para la construcción de futuros que no puedan ser de otra manera que colectivos. En las estructuras de toma de decisión, abrirse, salirse del centro, reconocer el valor de la voz del otro para la toma de decisiones, es un poco el espíritu que nos guió en este trabajo, y en eso teniendo en cuenta siempre las ideas que en mi caso me influían, partiendo por parte de Marcelo o de Eduardo, como así también los interesantísimos diálogos que tuvimos con Soledad, Virginia, Javier, bueno, no quiero dejar Alejandro, Ramiro, Andrea, Florencia, un grupo completamente plural de campos de conocimiento y de perspectivas también sociales y de diversas disciplinas. Así que un poco esa es la idea de la democratización del conocimiento y cómo poder contribuir y nutrirnos entre nosotros. Ahora sigue Soledad, perdón. Después muero. Gracias, Esteban. Sí, vamos a hacer como un ping-pong acá, un ida y vuelta. La verdad que escucharlo a Esteban me hizo recordar, la verdad que nos hemos dado un gran lujo, además de hacer un trabajo que nos había encomendado el ministerio en aquel momento, porque compartimos largas jornadas allí en la Facultad de Ingeniería Química, en el programa, discutiendo, debatiendo, así que escucharlo a él hacer este relato y veo el gesto de Marcelo, me rememoró mucho esos momentos muy buenos que tuvimos de trabajo en este proyecto. Como bien decía Esteban, trabajamos conjuntamente en estas definiciones, y algo que nos interesaba muchísimo y la visión que nos acompañó durante todo este trabajo, me parece si puedes pasar a la slide siguiente, tenía que ver con la manera en que nosotros íbamos a hacer el abordaje. Y ustedes dirán, bueno, cualquier proyecto de investigación trabaja con fuentes primarias y secundarias, pero en realidad nosotros encontramos que la clave estaba en hacer un procesamiento obviamente muy, muy profundo de la bibliometría, de la patentometría, de las bases de datos con las que contábamos, de otros relevamientos previos que se habían realizado, de guías y otras publicaciones, pero que en realidad era sumamente importante tener un acercamiento con los actores clave de todos estos procesos. Entonces hicimos también aquí un gran trabajo en el diseño de estas entrevistas en profundidad, que involucraron tanto a empresarios que tenían que ver con estas demandas que mencionaba Esteban y con la oferta de tecnologías de la información y la comunicación, como el sector científico-tecnológico y algunos funcionarios, no solamente de nuestra provincia, sino también de toda la Argentina y algunos expertos internacionales. O sea, esta consulta de expertos fue la que también habilitó este proceso que bien comentaba Esteban de construcción colectiva para el diseño, la definición de escenarios deseables y para hacer ciertas propuestas de parte del equipo para la promoción del sector TIC en Santa Fe. Yo en este momento me encuentro trabajando en la Secretaría de Vinculación Tecnológica en un área de fortalecimiento de pymes, y mirándolo en perspectiva, la verdad que
es un trabajo que sigue teniendo una actualidad impresionante en lo que tiene que ver con transformación digital de empresas. Siguen estando estos puntos sumamente vigentes en la actualidad. Así que bueno, yendo un poco a contarles cómo fue ese trabajo, Marcia, si querés avanzar, queríamos hacer como una nota previa en la que nos encontramos con que se nos hacía muy dificultoso acceder a bases de datos organizadas con respecto no solamente a los grupos de investigación vinculados a las TICs con sus temas, sus áreas de aplicación, sino con una falta también de acceso a la oferta tecnológica de distintas instituciones educativas a nivel de la provincia. Idéntica situación encontramos con las empresas. Entonces, parte de nuestras recomendaciones tenía que ver con esto, con dar un paso más en lo que tenía que ver con marketing tecnológico y esta necesidad de organizar el conocimiento para que sea mucho más fácil establecer esos vínculos. Como les contaba, trabajamos mucho en el desarrollo y en el modelado de estas entrevistas en profundidad, y además viajamos con Marcelo, con Eduardo, con Ale, con parte importante del equipo a Rosario, en la ciudad de Santa Fe, y bueno, aquí simplemente era titularles los subjects que elegimos para entrevistar a los empresarios, así que con ellos conversamos sobre cómo son las empresas TIC y su entorno en aquel momento, cómo se relacionaban entre los empresarios y con los grupos de investigación, tanto de las universidades como del CONICET, cómo era su formación profesional o qué consideraciones hacían en relación a esto frente a las necesidades de las empresas, y el futuro, cómo veían el futuro. En relación a los investigadores, abordamos o tocamos el tema de la realidad científica de Santa Fe, de las empresas y los grupos de investigación y cómo era ese vínculo, temas vinculados a la formación profesional, y también quisimos ver sus perspectivas de futuro. Bueno, aquí simplemente a modo de hacer algunos comentarios, el trabajo es mucho más extenso, seleccionamos los principales hallazgos, y algunos nos resultaron sumamente interesantes. Esto es un filtro de mucho trabajo de procesamiento de estas entrevistas en profundidad. Y fundamentalmente, bueno, destacar que la capacitación, todos coincidieron, que reciben los profesionales en el área de TIC es de un excelente nivel, pensándolo inclusive desde la perspectiva internacional, pero que estaba faltando la incorporación de ciertas habilidades blandas y no tan enfocadas en las cuestiones más tecnológicas. Aún así, estaba faltando, y creo que es algo que persiste en el mercado, personal capacitado. Es decir, que si bien la formación era de excelencia, faltaba cantidad de recursos para dar respuesta a la gran demanda de trabajo que había, y posiblemente también un escaso grupo de empresas que localmente podían ir abordando estos temas, frente también a una potencialidad de trabajo en el exterior, como comentaba Eduardo en la introducción. También se destacaba que se valoraban mucho las capacidades y las habilidades de las personas, y no se hacía hincapié en el título universitario. O sea, había otras cosas a considerar, y esto también tenía sus repercusiones, y lo vimos en encuentros en los que participamos con Virginia, entre el Estado y las universidades, de que muchos chicos no culminaban sus estudios por tener muy tempranamente la posibilidad de trabajar en el sector, a veces no tan bien pagos como se esperaría, pero que tenían las capacidades mínimas como para empezar a hacer algunos desarrollos. Con respecto a los grupos de investigación, ellos mismos consideraban que sus temas no estaban acoplados o no eran compatibles con los desarrollos de las empresas de software locales, y voy a volver sobre este punto. En cuanto a los empresarios, los notamos muy preocupados por la coyuntura, por estar atentos a lo que sucedía en ese momento, y casi todos coincidían en verse como prestadores de servicios y no como desarrolladores de producto, no pensando en la innovación en sí, y con un reclamo constante de falta de fuentes de financiamiento.
De hecho, se hizo también un descargo muy fuerte con respecto a algunos instrumentos que estaban vigentes en ese momento, como el FONSOF y la falta de agilidad, digamos, en el funcionamiento de estas herramientas. También notamos una diferencia entre la percepción que tenían las empresas locales con la visión externa, que un poco creo que se materializó con lo que comentaba Eduardo, con el arribo de ciertas empresas en nuestra ciudad, empresas globales, que consideraban que lo importante era una formación de excelencia con un salario relativamente bajo para el mercado internacional y buscando permanentemente la articulación con centros de investigación, algo similar a lo que sucede en Israel, el modelo que han desarrollado ellos. En general lo que veíamos es una falta de articulación entre el sistema científico, tecnológico y las empresas. No estaban articulando para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, de innovación, y se manifestaba esta diferencia en los plazos o en los tiempos en el desarrollo de proyectos académicos o científicos con las preocupaciones que tenían en ese momento en el mercado. Esto fue algo bastante apreciable en general, todos los empresarios coincidían en esto, de una cuestión como de desconfianza en el sistema científico para el desarrollo de determinados productos. Y vuelvo a retomar algo que creo que también mencionó Eduardo, que tenía que ver con esta cuestión de dejar un poco en suspenso el desarrollo de innovación aplicada a los distintos campos tecnológicos para tratar de vender estas horas de trabajo adecuándose a proyectos que se desarrollaban en otros países. Hicimos también aquí una síntesis de nuestras recomendaciones, que fundamentalmente tenían que ver con el desarrollo de planes de capacitación que estuvieran consensuados con las empresas y un poco anticipar estos procesos formativos ya en la educación secundaria, incorporar ciertas herramientas que permitieran una salida laboral más veloz, que tuvieran que ver con programación, robótica y algunas cuestiones. Fortalecer estos procesos de articulación con grupos de I+D, por suerte tenemos casos exitosos que dan cuenta de que esto es posible, a pesar de que es dificultoso, pero es posible. Mejorar en cuestiones vinculadas con infraestructura, esto un poco también desde la visión de los externos, que sospechaban u observaban esta falta de robustez o de confiabilidad de los sistemas existentes y también del marco regulatorio. Y en general recomendábamos, como decíamos al principio, mejorar la accesibilidad de la información. Es decir, nosotros notábamos que había muchas empresas que desconocían absolutamente trabajos de grupos de investigación, por ejemplo, de nuestra universidad, de la facultad, que quedaban sorprendidos en las entrevistas cuando nosotros contábamos el tipo de acciones que se podían desarrollar y la facilidad a través de los sistemas de servicios a terceros y de las herramientas con las que cuenta el CETRI, por ejemplo, para poder hacer ágilmente esta articulación. Dejo a Esteban otra vez el pie. Bien, muchas gracias, Sole. Bueno, entonces, sigo con la cuestión de las definiciones. Bueno, la idea nuevamente era ver justamente la prospectiva a partir de diversos estudios nacionales e internacionales que realizamos en el seno del PIET. Y acá, bueno, para no ser tan lento ni solemne, básicamente pensar en dos maneras. Lo que se llaman Future Studies, hay diversas ramas, pero acá básicamente podemos decidirlo en o la perspectiva que es altamente volátil y especulativa, en la cual parece que el futuro te lleva puesto, o apostar a una idea de construcción colectiva del mejor de los futuros posibles, quizás exponiendo la idea de que a cada uno de los actores a los que entrevistábamos, quizás no vayan a determinar absolutamente todo de lo que sería potencialmente una política pública o una decisión articulada entre varios actores, sino más bien condicionarlo con su granito de arena, poder sentir que escuchan, que alguien los escucha, esto pensando también desde el punto de vista de un decisor político o de un decisor público. A ver, conformamos el clúster, te escuchamos las diversas aristas, actores, y
construimos el mejor de los futuros posibles, que sabemos que no va a ser probablemente taxativamente el futuro que piensa cada uno por separado. Entonces ahí nuevamente pensando en pluralidad, en condicionamientos que no son determinaciones definitivas, y en esta idea de justamente consensuar el futuro. Hay una idea que cuando yo recorría estos puntos de perspectiva, por favor, la diapositiva siguiente, que serían estos son parte de los estudios que consultamos, y lo hicimos en varios, esta y la otra. Había muchas veces hasta la noción de las decisiones que toman los diversos actores a partir de la velocidad. A mí eso me llamaba mucho la atención. ¿Cómo se traduce el lugar desde el cual cada uno propone algo a partir de nosotros somos más rápidos que los otros? O sea, el empresario, o sea, o algo, de alguna manera, no quiero caricaturizar tampoco, pero bueno, en algún punto un sector dice, nosotros estamos surgidos por el tiempo, tomamos decisiones, nos llevamos la gente para acá y listo. Y sabemos que el otro sector va más lento. Y el otro que dice, y estos son apurados y van a la tienda y en realidad les puede explotar cualquier cosa. Entonces veíamos muchas veces esa articulación muy compleja que se tenía que dar a partir de la articulación, justamente del diálogo, y de encontrar o intentar encontrar un consenso hacia el futuro a partir de estos estudios prospectivos que fuimos consultando, que van desde estudios del MinSIT, una obra del MinSIT, perdón, del 2020, estudio exploratorio de Colombia en tecnología de la información, Sociedad en Red, que es un informe anual que se hace en España, principalmente, las diversas visiones de Accenture Technology Vision, que es una empresa transnacional cuya sede está hace unos años en Dublín, pero que brinda un servicio informático, y el último que es en este caso, porque hicimos dos de estos, de los de München, de los de Múnich, que es el IT Trend Report 2016-2017 del München Rück, que es una aseguradora de las más grandes del mundo. Pero bueno, nuevamente ver en estudio prospectivo qué tecnología habría que acentuar, cómo, teniendo en cuenta la pluralidad de actores y las velocidades, como si uno pudiera traducir en términos de velocidad, y el diálogo corriente que se tiene que formar en algún punto en un estudio de perspectiva, teniendo en cuenta, obviamente, las tecnologías que cada uno de estos estudios pensaba como respaldables hacia el futuro. Después, si quieren, comentamos un poco qué fue saliendo de cada uno, pero es un poco la idea que les quería comentar. Soledad, sigue. Sí, sí. Bueno, como parte de nuestro trabajo y ante esta falta de organización de la información, trabajamos en un relevamiento de actores del sector, fundamentalmente tratando de organizar con respecto, por ejemplo, a los grupos de investigación, cuáles eran las áreas y subáreas de mayor trabajo en los grupos de investigación. Se relevaron en Santa Fe 40 grupos de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario y de varias regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Aquí simplemente mencionar cuáles eran los temas sobre los cuales, o las áreas sobre las cuales se estaba trabajando, y fíjense que creación y gestión de software, aplicaciones de sistemas de información son como los temas más importantes sobre los cuales se trabajaba, dejando un poquito relegados algunos otros que veíamos, como comentaba Esteban, que eran sumamente relevantes en estos estudios de tendencia. También realizamos un relevamiento de empresas TIC. Nos encontramos con que no todas las empresas de software formaban parte de los respectivos clústeres. Probablemente esos grupos aunaban tal vez hasta una minoría de empresas. Bueno, aquí reflejamos un poco la proporción de empresas que estaban formando parte de los clústeres de Rosario y de Santa Fe.
y realizamos una visita realmente muy importante al clúster, al Polo Tecnológico de Rosario, en el que bueno, pudimos recorrer y ver una gran inversión que se había realizado para el desenvolvimiento de estas empresas, las que, bueno, 52 empresas que están asociadas a temas de software y solo 5 en telecomunicaciones. Así que, bueno, tuvimos que hacer una selección de cuáles eran las empresas con las cuales íbamos a trabajar, pero bueno, toda esta información pormenorizada de los nombres de las empresas y su personal de contacto forman parte de este trabajo, y fue la verdad que muy enriquecedor para poder avanzar. Bueno, creo que Alejandro toma la palabra, ¿no? Sí, buenísimo. Adelante, Ale, con la parte dura del trabajo. Gracias, Soledad, Esteban y Marcelo. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, patentometría. ¿Por qué hacemos una patentometría? Nosotros aplicamos técnicas de análisis estadísticos a los resultados de minería de datos y minería de textos que aplicamos a documentos de patente para rescatar indicadores tecnológicos que resultan de una importancia a veces vital para la comprensión de la coyuntura tecnológica y para la toma de las decisiones. En particular, las TICs nos presentaron un desafío porque en el corazón de las TICs está el software, y el software no es una tecnología patentable de acuerdo a la legislación de la mayoría de los países. Por ejemplo, en Argentina el software no se registra por patente, sino que se registra por derecho de autor, que es un instituto distinto a las patentes de invención. Más todavía, en los pocos países que se acepta el patentamiento de software, patentar software no es tan sencillo, y a veces tampoco es conveniente, porque el ciclo de vida del software es tan corto, es tan volátil, que comparado con la duración de los trámites de patentamiento, no resulta la mejor estrategia de protección de la propiedad intelectual. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo que hacemos es, en realidad, estudiar tecnologías que implementen las TICs, y esas tecnologías son las que traccionan, de alguna forma, los desarrollos, las innovaciones en TICs, y estas tecnologías sí son patentables. Pero está el problema de que las TICs son transversales a una multiplicidad de tecnología, y es imposible realizar un estudio serio sobre todos los campos tecnológicos que abarcan las TICs. Así que, a la luz de los resultados previos que habíamos obtenido en las entrevistas en profundidad, y acá tengo que destacar algo que es la confianza que nos dio en este trabajo en particular elegir un campo tecnológico, el contar con un equipo multidisciplinar. Acá tomo prestado los conceptos de Esteban, esa retroalimentación, esa fortaleza de las distintas miradas que nos permiten mutuamente vencer nuestros vectores de inercia psicológico, ¿no?, de cada uno en su campo. Nos permitió hacer un análisis lo más despojado posible de preconceptos, y en virtud de estos resultados previos, que son preliminares nada más, decidimos enfocarnos en un estudio de TICs aplicadas a tecnologías de logística y gestión de inventario. Habida cuenta de que la mayoría de las empresas que entrevistamos empleaban recursos en estas áreas. Y la logística y la gestión de inventario es una tecnología posible de ser patentable. Así que sobre eso concentramos este estudio, tal vez a forma de muestra, de estudios que después hay que repetir en los distintos campos tecnológicos de interés. Nos concentramos en esta tecnología que tiene un clasificador internacional. Las patentes se clasifican de acuerdo a un nomenclador internacional, según las áreas tecnológicas que cuentan, y hay una clasificación específica para logística y gestión de inventario, que es la que ustedes pueden ver allí.
que implica procesamiento de la información mediante dispositivos o sistemas tecnológicos, por ejemplo, sistemas computacionales. Así que es 100% relevante a el tema de TICs. Esto nos dio un corpus de aproximadamente 43.500, bueno, 43.585 aproximadamente, no, ese fue el corpus de solicitudes de patentes, con un 33% de esas solicitudes de patentes concedidas. Vamos a ver un poco qué rescatamos de esta información, cuáles son esos indicadores que hemos rescatado. La siguiente, por favor, Marcelo. Lo que vemos acá es una evolución de distintos indicadores que nos indican la vigencia de esta tecnología. Como muchos de ustedes sabrán, la evolución de las tecnologías suelen seguir una curva del tipo sigmoidal, una S estirada o apostada, donde comienza con un desarrollo muy leve, sostenido en el tiempo, pero no muy veloz. Luego arranca una curva, se llega a una velocidad máxima de crecimiento, luego un punto de inflexión, se ameseta y cuando la tecnología está suficientemente madura, decae la inversión en patentamiento, es decir, la inversión en innovación en el tema. Si tenemos en cuenta estas curvas, vemos que estábamos al menos en el momento de hacer nuestro estudio, en un momento de pleno auge. Nosotros hicimos el estudio en 2016, sin embargo, los dos últimos años, 2014-2015, son de datos incompletos por la naturaleza de los trámites de patentamiento que llevan su tiempo y los datos se van volcando a las bases de datos internacionales muy despacio. Entonces, vemos que no se vislumbra todavía el punto de inflexión de la curva, estábamos en el punto de velocidad máxima de desarrollo. Así que eso nos daba una perspectiva de que este campo tecnológico tenía mucho futuro y tenía varios años por delante de desarrollo. La siguiente, por favor. Aquí vemos una indicación geográfica, una representación geográfica de los países donde más se presentan patentes sobre el tema. Las mecas, obviamente, Estados Unidos y China, pero curiosamente o no, dentro de Latinoamérica, Argentina es el tercer país de importancia como mercado potencial, precedido solamente por Brasil y México. La siguiente, por favor. Si unimos un poco estos dos conceptos de evolución temporal y de países de importancia y lo aplicamos a la generación de innovaciones, la fotografía anterior era sobre el mercado potencial, estos sobre quiénes generan las innovaciones, nos encontramos que Argentina, si bien es considerado un mercado, no es un gran generador de innovaciones, de hecho no figura entre los países más innovadores. Los dos países más innovadores que traccionan esta tecnología y por lo tanto las TICs aplicadas a la logística son Estados Unidos y China. Hay una merma que ustedes pueden ver en la generación de patentes de Estados Unidos, que replica también Japón, allí en verde, en el año 2001. Eso corresponde al estallido de la burbuja.com, no sé si recuerdan ustedes, la caída de la bolsa masiva de las empresas que se estaban gestando como empresas innovadoras en el área de comercio de Internet. Bueno, Estados Unidos se recuperó, no así Japón. China no había comenzado su incursión en la temática, así que no fue afectada. Y en los últimos años de estudio, bueno, China y Estados Unidos eran los que impulsaban, traccionaban las innovaciones en el tema. El resto de los países lo siguen muy de lejos. Si hacemos un análisis sobre cuáles son las temáticas, cuáles son las tecnologías dentro de este gran área de logística e inventario, vemos que son todas tecnologías relacionadas al comercio electrónico, así que podemos aventurar que es el comercio electrónico el que está impulsando las innovaciones en TICs en esta área. La siguiente, por favor.
Esto lo verificamos mediante una minería de texto, donde estudiamos la frecuencia de aparición de sintagmas. Estas son palabras o grupos de palabras con significado propio. Las relacionamos entre sí y vemos que efectivamente la mayoría de los términos y de los conceptos que se manejan tienen que ver con el comercio electrónico. Así que esto apoyaba nuestras conclusiones en el tema. Siguiente, por favor. Respecto a los actores, bueno, una cosa para destacar es que entre los actores, entre los 25 actores más importantes, solo hay un actor que no es una gran multinacional y que es el Servicio Postal de los Estados Unidos. Todas las innovaciones están en manos de privados y de corporaciones internacionales. Nosotros hacemos varios estudios sobre la efectividad, esto tiene que ver con las políticas de protección intelectual, de patentamiento, políticas también de mercados que cada empresa adopta. Aquí vemos en este gráfico en el eje X el número de solicitudes de patentes que hacen las distintas empresas, en el eje Y el número de patentes que efectivamente consiguen que se les otorguen, siempre se les otorgan menos patentes de las que solicitan, y el tamaño de la burbuja implica cuántas de esas patentes se refieren a un invento único, porque un mismo invento se puede presentar una solicitud en varios países para obtener protección en varios países. Teniendo en cuenta todos estos tres aspectos, concluimos que la empresa más efectiva en su política de innovación fue Amazon, que tiene casi la mitad de sus solicitudes otorgadas y una buena cartera de patentes. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se comportaron estas empresas, estos actores a lo largo del tiempo? Bueno, vemos que IBM siempre estuvo presente, le pegó duro la crisis de la burbuja.com, se recuperó en los últimos años. Hubo empresas que incursionaron en el tema, pero luego abandonaron la inversión en este área tecnológica, como Sekibi Chemical Company de Japón, como Toyota, y en los últimos años surgieron los grandes inversores en estas tecnologías, que son las empresas de comercio electrónico, como Amazon, como Walmart, como, eBay, Alibaba, y algunas empresas como UPS, United Parcel Service Incorporated, que es una empresa de logística, la empresa de logística más grande de Estados Unidos. Todas ellas han apostado fuerte en los últimos años del estudio. Siguiente, por favor. Analizando entonces la cartera de actores, vemos que casi el 82% de los actores son corporaciones y empresas. Muy lejos, con apenas un 5,9%, casi un 6%, están las instituciones académicas como innovadores en el tema, y marginalmente instituciones públicas o gubernamentales con menos del 1%. El casi 12% restante corresponde a particulares, a personas, individuos, que hacen patentes espontáneas, que normalmente no se dedican al área. Siguiente, por favor. Tenemos la capacidad de hacer estudios en cada uno de estos segmentos. El segmento más importante, que es el corporativo empresarial, vemos que muy tempranamente IBM era la dueña de este segmento tecnológico, y es lógico, IBM en sus comienzos se gestó como la empresa que dio solución al censo de Estados Unidos, cuando Estados Unidos se dio cuenta que procesar sus datos censales le iba a tomar más tiempo que el tiempo que mediaba entre censo y censo. Luego IBM se retiró en la década del 70 de este campo tecnológico y cayó en manos de empresas de electrónica, y luego volvió, pero cuando volvió ya había otros actores, y hoy día su participación se ve reducida en manos, como dijimos, de los grupos
de los grandes grupos empresarios que hacen comercio electrónico y logística. La siguiente, por favor. El segmento académico parece haber llegado tarde a estas tecnologías y realmente no es para sorprendernos a nosotros porque sabemos que China tiene una política de patentamiento muy fuerte, muy agresiva. Salvo 2 universidades, el resto de las universidades que han aportado o que han presentado innovaciones en el tema son todas chinas. Hay una universidad de Estados Unidos y una universidad de Corea del Sur. El resto son todas chinas. Lo que sí vemos en los últimos años es una mayor atomización, es decir, más actores, pero son todos chinos. Siguiente, por favor. En cuanto al segmento gubernamental, bueno, ya dijimos, es apenas marginal. Bueno, la participación de la Marina de Estados Unidos no tiene realmente importancia capital en el mercado internacional. Siguiente, por favor. ¿Y qué descubrimos en aquel entonces como tendencia? ¿Qué era lo que se estaba gestando? ¿Cuál era el foco de interés en el momento? Bueno, en el 2012 aparece un clasificador nuevo, un tema nuevo en las patentes, que fue cobrando fuerza. Allí vemos ese gráfico de barra donde nos indica la evolución en cantidad de solicitudes de patente que están tocando este tema, que es el uso de aeronaves. ¿Qué aeronaves? Bueno, siguiente por favor. A partir de una minería de texto de las patentes o solicitudes de patente en los últimos 5 años, nos dimos cuenta, algo que ya sospechábamos, que el foco se estaba centrando en el uso de vehículos no tripulados, de drones o UAV, vehículos aéreos no tripulados, para estas actividades de logística. Una palabra que nos llamó la atención es esa palabra intelligentization, que aparecía en nuestro análisis de minería de texto, y cuando indagamos un poco más, es una palabra que usan el 98% de las patentes chinas, y se refiere a el uso de tecnologías de inteligencia artificial o tecnologías inteligentes exclusivamente en redes de telecomunicaciones inalámbricas u ópticas. Dado que China tiene una gran influencia en la cantidad de patentes, bueno, este término se filtró como uno de los términos más importantes también. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, estas conclusiones no tienen que verse no más que como una pincelada, si se quiere, en el cuadro que pinta el panorama tecnológico para que los tomadores de decisiones puedan diseñar políticas acertadas, ¿no? Y es solamente acotado, como ya dijimos, al uso de TICs en tecnologías relativas a la logística y a la gestión de inventarios. Vimos que es un área tecnológica en pleno crecimiento, en pleno auge, que tenía un horizonte todavía de varios años de vigencia, que estaba traccionado por el comercio electrónico, que Argentina es un mercado de interés, pero no es un generador de innovación en el tema, que la innovación se encuentra exclusivamente o casi exclusivamente en manos de empresas privadas, y que el foco en aquella época estaba en el sistema logístico del uso de drones. Eso fue nuestro pequeño aporte desde el lado de la patentometría. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo coordinando aquí, haciendo pivot, les voy a contar una infidencia. El pedido del Ministerio de dedicarnos a hacer un estudio sobre TICs, que en la provincia de Santa Fe, como hemos visto, el gran porcentaje de empresas TICs estaba relacionado con el software. Aquí nos enfrentó a los históricos del PIET, que éramos ingenieros y biotecnólogos, a una dura realidad en que nosotros nos mostró nuestras más grandes debilidades, porque
éramos muy expertos en el análisis de información secundaria de bases de datos, de patentes, podemos hacer una redacción de una patente, un estudio de patentabilidad, podemos estar al tanto de lo que existe en el mundo acerca de la ciencia y de la tecnología, pero nos mostró nuestras debilidades en las tecnologías que se conocen como blandas, de comunicación personal y de construcción de valor a partir de la comunicación entre las personas, ¿no? Bueno, en ese momento no solamente conformamos, invitamos a profesionales de las ciencias sociales, sino que conscientes de nuestras limitaciones, la invitamos a Marta Pailet, que es una gran maestra santafesina, que tenemos la bendición y la fortuna de tenerla con nosotros, y ella siempre fue especialista, entre otras cosas, en mediación. Entonces, cuando le propusimos que nos enseñe algo de las técnicas de mediación, con la idea de transformarlas en técnicas de construcción colaborativa de futuros, se sorprendió, le pareció muy interesante la propuesta y se prendió con nosotros, y en estos últimos 4 años, 5, hemos aprendido muchísimo gracias a ella y a su equipo, a quien agradecemos enormemente. Y ustedes saben que nosotros siempre, como mostró Esteban, antes de empezar a hacer algo, buscamos a ver quién hizo lo mismo antes o algo parecido. Cuando empezamos a buscar cómo estaban aplicadas estas técnicas de construcción colectiva a la prospectiva, bueno, encontramos que en el 2015 la ONU ya estaba aplicando una de las técnicas que nosotros, en la cual nos formamos, que es el World Café, para prospectiva, para actividades prospectivas. Así que bueno, no fuimos tan originales, pero nos sentimos sumamente acompañados y en el buen camino, ¿no? Así que ahora Virginia nos va a ubicar en el fundamento de la relevancia que tiene este abordaje de comunicación y de colaboración en la perspectiva de generación de futuros y del compromiso que genera la construcción colectiva en la prospectiva y en la toma de decisiones a partir de las visiones colectivas. Todo tuyo, Virgi. Bueno, gracias, Marce. Bueno, como recién decía Marcelo, un poco la idea es desde dónde nos paramos, porque este tema de la toma de decisiones tiene que ver con que las decisiones se toman en el marco de una organización, ¿no? Entonces, la organización uno puede adoptar distintos enfoques y puede pararse desde distintos paradigmas para abordarla, y en el caso nuestro, un poco el abordaje fue desde la mirada de la complejidad, o sea, entender a la organización desde 2 perspectivas, desde la perspectiva sistémica y desde la perspectiva de la complejidad. La organización entendida como un sistema complejo que está compuesto por un conjunto de individuos que, si bien trabajan para un objetivo común, que es el de la organización, no dejan su individualidad y por tanto sus propios intereses y sus propios objetivos, que tienen que coordinarse, tienen que estar en armonía de alguna manera como para sostener el dinamismo diario de la organización, el funcionamiento y el logro entonces de ese objetivo común que es el que la sostiene. A partir de esto es que, de esta complejidad es que pensamos esta gran función, digamos, de cualquier gestión que tiene que ver con la toma de decisiones. Pasamos a la siguiente, Marce. Entonces, junto con la grandísima ayuda de Marta Pailet, nosotros nos involucramos en lo que tiene que ver con las técnicas de construcción colectiva de consensos, ¿sí? Como menciona la Filmina, que tiene que ver con utilizar estas herramientas para lograr clarificar los objetivos de la organización, ponernos de acuerdo a los efectos de tener una mayor efectividad y satisfacción a los participantes de esa organización.
Acá yo, como estoy hablando y me estoy posicionando en el paradigma de la complejidad y el tema de la retroalimentación que mencionaba hoy Esteban y luego Alejandro, hay una cuestión continua que se da siempre en todos los grupos y hasta se dio hasta ayer con Marcelo cuando hablamos de la presentación. Quizás el tema de construcción colectiva de consensos lo podríamos repensar como construcción colectiva de futuros. Digamos, en este aprendizaje recursivo que hacemos todos, en los grupos en los que estamos, y en las organizaciones en las cuales pertenecemos, la visión crítica de lo que estamos proponiendo para repensarlo, ¿no? Es algo que me parece que se sostiene en el tiempo y es muy rico de subrayarlo. Entonces, bueno, estas prácticas que nosotros comenzamos a estudiar a partir de la propuesta del PIE, tienen diferentes cuestiones de valor agregado tanto dentro de la organización como de la organización hacia afuera. Entonces, en esa práctica colaborativa lo que fuimos viendo es, en la propia experiencia y en las experiencias que fuimos recopilando, el aprendizaje continuo que se genera dentro de la organización a partir de la comunicación sostenida y el intercambio sostenido de información, la mayor posibilidad de generar una organización flexible y que se pueda adaptar al cambio por esta cuestión del aprendizaje. Si yo aprendo es porque estoy permeable a aceptar cosas nuevas, entonces también tengo mayor posibilidad de adaptar a la organización. Hay una cuestión de grupo acá y de sinergia porque cambia la actitud del grupo hacia la participación, hacia la comunicación interpersonal, hacia la forma de comprometernos con el trabajo colectivo, que implica, digamos, una confianza en la comunicación y en que mi participación va a ser tenida en cuenta, ¿no? Pero es una situación de doble vía porque se genera esa confianza hacia mi palabra, pero también un voto de confianza hacia la palabra de los restantes participantes. Por otro lado, hacia afuera de la organización, la siguiente, Marce, vamos a encontrar que una vez que la organización en sí logra construir una práctica habitual a través de estas herramientas de diálogo, de consenso y de construcción, le va a ser más factible la posibilidad de generar diálogos constructivos con otras organizaciones, porque ya lo tiene enraizado, ya lo tiene interiorizado. Va a poder mirar esos escenarios en los cuales va a tener que trabajar, en los cuales se va a tener que involucrar y con los cuales va a intercambiar como sistema abierto que es, cuáles son los más factibles y cuáles son las mejores estrategias que puede llegar a elaborar, a diseñar, en función de los recursos que tiene, de los acuerdos que se han alcanzado para poder desarrollarse lo mejor posible en esos escenarios futuros. Anticipándose y generando, bueno, estas redes colaborativas de trabajo a través de la mayor posibilidad que le puede permitir el diálogo constructivo con otras organizaciones. Un poco con esta filmina, lo que uno intenta plasmar es cómo, en un proceso de toma de decisiones, y aplicando la herramienta de construcción colectiva de consensos, la cantidad de variables que entran en juego de manera continua, interrelacionada, son muchas, la complejidad es muy importante, y por lo tanto sostenemos, digamos, este tipo de herramientas como una vía posible de generar nuevo conocimiento, generar nuevos futuros, teniendo en cuenta todas estas variables que no podemos obviar porque existen en la realidad. Una organización, cuando tiene que tomar una decisión, lo hace a partir de un problema, de una situación que se plantea, se necesita un corpus teórico a partir del cual poder abordarlo, y ahí también
hay diferencias respecto a cuál puede ser el más adecuado. Hay una cuestión ahí de experiencias personales, de cuestiones de formación, ¿sí? De criterios. Entonces, esa diversidad que hay en la unidad, que es la organización, genera una tensión que a través de la comunicación, a través de un proceso de colaboración que genere confianza, es a partir del cual se pueden desarrollar estas construcciones de futuros posibles hacia los cuales ir. Y por último, nosotros, como mencionó Marcelo, vimos más en profundidad, si bien trabajamos distintas desde, digamos, a partir del curso y la capacitación que nos dio Marta, trabajamos el tema del World Café y de la pecera, como estas técnicas de construcción colectiva de consensos, que son técnicas estructuradas porque tienen una guía, ¿no? Tienen un mapa de actividades que hay que seguir, tienen su preparación, pero son técnicas que son muy importantes porque, si bien son diferentes, son complementarias a los efectos de abordar un problema, pero lo que tienen de rico es que, habilitando la participación de muchas personas, en el tiempo que dura, ¿sí? El proceso, que pueden ser 2, 3 horas, uno consigue, al finalizar la actividad, tener una síntesis de todos los aportes que se han podido hacer de todas esas miradas. Uno puede tener un grupo de 40 personas brindando las fundamentaciones respecto a un problema y cómo abordar ese problema, que sería realmente, digamos, en nuestra forma habitual y natural de comunicarnos, de sentarnos y que todos hablamos y nos superponemos. Es muy difícil construir una síntesis de esos encuentros. Estas técnicas lo habilitan por la estandarización que tienen en sus etapas, pero además por la participación que le da a todos, con reglas claras, y en las cuales esas reglas permiten focalizar el problema y de alguna manera dejar de lado todas las cuestiones que puedan ser paralelas a al problema focal, a lo que se está tratando de visualizar. Entonces, bueno, como decía uno, al terminar esa jornada ha pasado una experiencia muy rica en la cual se ha escuchado la voz de expertos o de ciudadanos o de, digamos, personas que son parte de ese problema, enriqueciéndose todos, pero además con una síntesis, con un documento final que sintetiza esos aportes valiosos en un tiempo considerablemente pequeño, teniendo en cuenta que realmente, si hablamos de 40 personas en una jornada de 3 horas, y tener como producto una síntesis de probables soluciones, bueno, es algo que es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación y la interacción humana, ¿no? Así que, bueno, Marce, eso por ahora sería mi aporte desde lo que tiene que ver con las técnicas de consenso aplicadas a las organizaciones. Buenísimo, Virginia, muchas gracias. Me permito sumar un par de ideas a lo que acaba de contar Virginia. Ustedes saben que en esta formación con la doctora Pailet pudimos entender que el abordaje apreciativo con el que los coordinadores de este tipo de actividades deberían impulsar el diálogo permite sintonizar a todas las personas en un aporte positivo a la solución de los conflictos, de los problemas, o a las ideas de futuro que puedan tener. Y el diálogo estructurado es relevante. ¿Y qué quiere decir diálogo estructurado? Que cada uno de los participantes de estos eventos tienen el mismo tiempo. Entonces iguala a los verborrágicos con los tímidos,
iguala a los que saben mucho con los que saben no tanto, iguala al nivel cultural y social de cada uno de los participantes, porque cada uno tiene un tiempo para contestar a la pregunta o para plantear su visión o para responder a la consigna del trabajo. Lo que, y bueno, y eso se registra, por eso al final del trabajo uno se queda con un libro de acuerdos y hay rondas en las que se van perfeccionando y sumando estas ideas para la construcción colectiva, ¿no? Déjenme un minuto para plantear mi visión. Yo me imagino esos congresos con mentes brillantes de los científicos, que cada congreso de un tema en particular hay 150, 200, 300 científicos de todo el mundo. Si en vez de hacer exposiciones que suelen ser bastante aburridas por la cantidad en un determinado día, pudiésemos hacer work cafés en los congresos científicos, podríamos aprovechar esas mentes brillantes para subir varios escalones en cada uno de esos congresos de la disciplina de la que se está tratando, ¿no? Bueno, ni hablar a la hora de tomar decisiones en el Estado, en las organizaciones, si uno puede comprometer, porque las personas que actúan en estos escenarios, en estas prácticas, y ven que su palabra es tenida en cuenta y va a un libro o a una publicación, se compromete totalmente con esas imágenes de futuro que se pueden consensuar, ¿no? Y bueno, para cerrar, quiero agradecerles mucho a ustedes que estuvieron aquí esta noche, y a las autoridades de la universidad y de la facultad. Y básicamente el aprendizaje de todo este proceso fue enorme. Y puedo rescatar el desarrollo de estas técnicas de construcción colaborativas de futuro que finalmente terminamos definiendo, el enfoque sistémico desde la inteligencia estratégica, porque estas técnicas hacen a lo esencial de la inteligencia estratégica, y esto de la toma de decisiones, una vez que uno conoce todo este mundo, dice cómo pueden tomar decisiones los gobernantes y nuestras autoridades, sin contar con estas herramientas extraordinarias, no solamente para tomar buenas decisiones, sino para involucrar a todo el colectivo en las mismas, ¿no? Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para el debate, para las preguntas, para lo que ustedes quieran comentar. Seguramente a los que participamos en esta charla se nos quedaron algunas cositas en el tintero. Y bueno, les propongo tomarnos un par de minutos para esto y cerramos la jornada. Bueno. Bueno, yo simplemente, Marcelo, quería agradecerte a vos y a todos los que han ido pasando a través de este ciclo. Realmente me parece que ha sido realmente interesante, muy novedoso en tantos aspectos. Y bueno, creo que está la posibilidad, y así vamos a seguir haciéndolo, de difundir este material para que otros lo puedan compartir. Y bueno, de parte de la facultad también, es como conversábamos con vos los otros días, estamos muy conformes, nos parece que han sido disparadores, a veces cuesta un poco este inicio, pero bueno, toda la solidez del trabajo que ustedes han mostrado, me parece que es más que suficiente y va a fructificar mucho. Ya está fructificando, pero digamos, va a ser más todavía. Y agradecer la buena disposición y las ganas de mostrar lo que ustedes hacen, que realmente con muchísima generosidad lo han ido planteando a partir de estos 4 eventos que hemos tenido.
Bueno, muchas gracias, Mariel. Yo quería dejar un último detalle, si es que Carolina o Lucas no quieren hacer su aporte. El PIET, como les mencionaba al principio, cuenta con profesionales de muy diversas áreas, como el diseño industrial, la filosofía, el comercio internacional, el marketing, la gestión de las organizaciones, la biotecnología, la ingeniería, la informática, la ingeniería de sistemas. Y bueno, nos falta un psicólogo, estoy tratando de encontrar psicólogos que se quieran sumar. Y bueno, Esteban cumple la la triple misión del sociólogo, del filósofo y del analista político, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto, una gran alegría, y bueno, nos vemos en la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.